A nombre de Sonoimagen, Global Ultrasound Academy y Leandro Fernández, agradezco muchísimo a la empresa Sónica de México que ha hecho esta invitación a nuestra institución, a nuestra plataforma, que a través de mi persona pues va a compartir con ustedes conocimientos muy importantes sobre ultrasonido POCUS. Sonoimagen es la primera entidad, la primera institución educativa de Latinoamérica en ser avalada y certificada por la POCUS Certification Academy de los Estados Unidos. Así que para mí es un orgullo poder estar con ustedes esta noche y, repito, transmitir información importante sobre diversos temas. Este es nuestro primer webinar. Va a haber 4 webinars o webinarios, como quieran llamarlos, o seminarios online en los próximos días. Quincenalmente ofreceremos un tema diferente, así que pendiente de las redes, porque así lo vamos a anunciar a través de listas de difusión de WhatsApp y a través de el Instagram de Sonoimagen, que es dr.leandrofernandez.sonoimagen. Entonces, les va a llegar el mensaje, estoy absoluto que sí. Las redes, las cosas se difunden rápidamente. Mi agradecimiento de antemano a nuestro coordinador de sala y director técnico, el señor Daniel Pulve, que va a estar a cargo de los controles, los accesos, las cámaras, los micrófonos de esta presentación. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro primer webinar y vamos a hablar de el protocolo FAST y el protocolo eFAST o eFAST, si lo quieren decir en inglés. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean ya pues nuestra presentación, la cual damos inicio de inmediato. Muy bien. Entonces, como ya les dije, mi agradecimiento a Sónica México por esta muy gentil invitación a que hagamos esta serie de webinars. Vamos a comenzar entonces con un poquito de historia para ver de dónde viene esto del FAST, de dónde viene este enfoque en ecografía de urgencia. Lamentablemente, esto se origina en una tragedia. El doctor James Steiner, cirujano, cirujano ortopédico, traumatólogo, aficionado a la aviación, venía con toda su familia en una avioneta y tienen un accidente aéreo en una zona más o menos apartada, en una zona rural. Venía con su familia, la esposa fallece de inmediato en el accidente, pero viene con 4 hijos. Desde los 4 hijos, 3 de ellos resultaron gravemente heridos por traumas severos. Afortunadamente, el doctor Steiner no tuvo heridas tan violentas, tan severas, y esto le permitió llegar hacia la carretera, pedir auxilio, y entonces ahí se llevaron a sus hijos heridos, a él también como paciente. ¿Y qué pasó? Que llegaron a un hospital en los Estados Unidos que no estaba preparado para recibir pacientes de urgencia con severo traumatismo, y peor aún, que le vinieran en un grupo grande. Entonces eran 4 pacientes severamente enfermos, severamente heridos. Y el hospital, que no estaba preparado, no estaba el personal médico allá, y cuando llamaron al personal médico que trabajaba en el hospital, no tenían entrenamiento en cómo manejar a este tipo de paciente en este tipo de situación. Eso ocurrió en 1976 y el doctor Steiner ideó un protocolo que es muy conocido por los cirujanos, y ya veo que tenemos esta noche con nosotros participando varios cirujanos que conozco, y sé que son gente muy competente. Pues crearon este esquema, este protocolo que se llamó ATLS, Advanced Trauma Life Support, en 1978, 2 años después de su tragedia. Y entonces comienza a difundir este protocolo, a explicar por qué los hospitales deben acogerse a dicho protocolo y los médicos preparados de acuerdo a esas indicaciones y directrices,
hasta que entonces, 2 años después, bastante rápido, el American College de Cirujanos, el Colegio Americano de Cirujanos, incorpora el protocolo ATLS como un protocolo obligatorio de seguir, de recomendación importante de ser acompañado para poder preservar la vida de los pacientes que se vieran comprometidos en una situación como esta. Así que eso fue lo primero, el ATLS, cosa muy, muy reconocida por los cirujanos. Comentario todavía, hablando un poquito del pasado y un poquito de la historia. La ecografía de urgencia, sus inicios. Miren, en el año 1984, Tilling y colaboradores presentaron un trabajo muy interesante donde hicieron una evaluación de 435 pacientes y le hicieron ultrasonido y le hicieron un lavado peritoneal diagnóstico y compararon para ver si el ultrasonido era capaz de efectivamente tener una relación y ver ese sangrado que hasta aquella época solo se hacía mediante el lavado peritoneal diagnóstico. En mi época de residente de posgrado, eso era lo que nos tocaba en la emergencia. Teníamos que hacer, y nosotros como residentes estábamos preparados para eso, teníamos que hacer el lavado peritoneal diagnóstico. En esos 435 pacientes, él demostró una sensibilidad de 93% para el lavado y 86% para la ecografía. Pero atención, la ecografía de 1984. Es más, anterior a 1984, él reunió esos 435 pacientes en un lapso de varios años y trabajó con equipos estáticos, que era el ultrasonido de los principios, y trabajó con estáticos y llegó a trabajar con tiempo real. Especificidad 89% y 92% respectivamente. Y como ya dije que era hecho hasta primero inicialmente con los estudios estáticos, hay que hacer mención de que el primer caso, reporte de un caso, hecho con ultrasonido de real time, en tiempo real, es el que manejamos nosotros ahora, fue también presentado poco antes, en 1984, por el doctor Amann y sus colaboradores. Solo que él presentó un caso, pero caso que acompañó, que se le hizo ultrasonido, que se le hizo el lavado, que se le hizo la intervención y demostraron de que la ecografía fue diagnóstica, suficientemente diagnóstica y confiable para ese caso que ellos presentaron en esos momentos. Entonces, ya sabemos que el ultrasonido funciona, ya sabemos que se pudo comparar con el lavado peritoneal. Entonces, pasan varios años, desde el 80 que fue incorporado al Colegio Americano de Cirugía. En el año 95, la doctora Grace Rosicky y su grupo de colaboradores, entonces hacen el planteamiento de realizar una ecografía abdominal de urgencia orientada a la detección de líquido libre en el abdomen. Y esto fue lo que ella planteó, basada en esa experiencia previa, y se buscó un acrónimo, FAST, rápido, o FAST, como suena en inglés, con E casi, FAST. Entonces, los americanos se buscan acrónimos muy interesantes que suenan a palabras conocidas de su diccionario, de su léxico habitual. Entonces, FAST o FAST, que significa rápido, corresponde a ultrasonido abdominal, focused abdominal, miren esto, abdominal sonography for trauma. Esta fue la primera nomenclatura que le dieron, este es su acrónimo, FAST. En el 95 fue propuesto y fue incluido en el protocolo ATLS ya en 1997. Entonces es ultrasonido en la búsqueda de trauma. Y le digo que se presten atención con respecto a esta palabra de abdominal, porque la evolución de la ecografía, el paso al FAS extendido, ahora también puede llamarse perfectamente ultrasonido, la evaluación por ultrasonido. En inglés le pusieron la palabra assessment. Lo tengo en un par de diapositivas más adelante. Entonces, le cambiaron un poquito esto, ya no es abdominal, es assessment sonography for trauma, y le pusieron in trauma, todavía lo variaron un poquito. ¿Cuáles son las indicaciones entonces? Trauma abdominal cerrado es la principal. Paciente que por X razón se cae de una gran altura, tiene un accidente de tránsito, es golpeado.
Entonces es trauma abdominal cerrado para buscar si hay hemorragia interna. Trauma penetrante, penetrante toracoabdominal, que es otra indicación formal. Paciente traumatizado con hipotensión inexplicable. Usted no lo ve que está sangrando, no hay ninguna parte, hay hemorragia, pero usted ve que ese paciente tiene taquicardia, ese paciente tiene hipotensión, hay que hacer un protocolo FAST de manera inmediata. Y mucha atención en la evaluación de la paciente embarazada con trauma. Y coloco acá una paciente que de hecho está usando su cinturón de seguridad en su vehículo adecuadamente. Acá esta parte horizontal por debajo de su barriga, por debajo de su útero, aquí arriba por el hombro. De esa manera, si hay un accidente, no va a traumatizar al producto que se encuentra acá intrauterino. Entonces, la evaluación de la embarazada con trauma es muy importante y los traumas de la embarazada ocurren por accidentes de tránsito, pero lamentablemente en Latinoamérica los casos de agresión, de violencia familiar son muchos y hay parejas pues que agreden a su pareja embarazada que entonces pone en riesgo la vida de la mamá, pero recuerden que aquí hay un producto fetal, hay un bebé que está en gestación. Entonces son dos pacientes que tienen que ser evaluados. Hay que hacer el protocolo FAST, que vamos a ver nosotros ahora, pero también tenemos que hacer el protocolo de POCUS fetal, el cual es muy sencillo, es muy sencillo, fácilmente colocando el aparato ultrasonido y vemos si hay actividad cardíaca o no. Acuérdense que POCUS es un estudio binario. Sí hay, no hay una tal patología. En este caso estamos enfocados en hemorragia. Entonces, ¿hay hemorragia interna o no hay hemorragia interna? ¿Hay hemotórax o no hay hemotórax? Eso es binario. Entonces, en este caso, lo que queremos saber a través de la observación, bien sea en modo B o en modo M, si hay actividad cardíaca. Saber cómo está la viabilidad de ese feto, si falleció por el trauma o todavía ese feto tiene ese signo vital del movimiento cardíaco, donde entonces hay que llamar de manera inmediata al obstetra o al perinatólogo que nos pueda asistir con ese caso. Entonces, las limitaciones, y aquí ya le cambié el nombre, ven que ya no le puse abdominal. Entonces es igual, Focus Assessment. Assessment es la evaluación, el estudio, con sonografía en trauma, en pacientes traumatizados. Mantuvieron el acrónimo, pero le cambiaron ese par de palabritas. Las limitaciones, bueno, si hay enfisema subcutáneo extenso, porque haya habido una ruptura, que hay un neumotórax, si hay por la circunstancia que sea ese aire subcutáneo, el aire por su impedancia acústica, no va a permitir que pase la onda de ultrasonido. Si el paciente tiene quemaduras extensas en el área abdominal, va a ser bastante difícil, no imposible, pero limita la realización del estudio. Y en casos también donde haya múltiples fracturas costales bajas que impidan ejercer una presión adecuada con el transductor. Son tórax inestables. Hay limitación, no imposibilidad. La contraindicación, ninguna de estas es absoluta. Hay que buscar la ventana acústica para poder obtener la imagen. Y también en casos de gran obesidad, que limita la adecuada ventana acústica que les decía por la dispersión y atenuación de las de ultrasonido. Hay muchísimos trabajos en la literatura que demuestran la excelente sensibilidad y especificidad. Pero a mí me gusta mostrar este trabajo del Hospital Militar Carlos Albero en la ciudad de Caracas como tesis de grado de cirujanos de estas dos doctoras, la doctora Mena y la doctora Reyes, y ellas demostraron una sensibilidad del 61% para encontrar líquido libre y de 81% si había compromiso de órgano sólido, con una especificidad del 98% para líquido libre y 100% para órgano sólido. Así que sus números obtenidos fueron bastante buenos y la literatura donde usted consulte las sensibilidades son siempre de gran valor que demuestran su utilidad
y nos autorizan a hacer diagnóstico cuando nosotros tenemos determinados hallazgos. Mínimo recordatorio anatómico, lo que vayan a hacer de ultrasonido, donde sea, si es carótida, si es tiroides o es abdomen, revisar la anatomía, queridos amigos, siempre. Sé que por lo que he visto en la lista ahora que nos acompañan, personas con una gran experiencia, pero también esto es importante para los novicios, para los principiantes. Recordar pues que la cavidad abdominal tiene una porción, hay unos órganos que están intraperitoneales y hay órganos que están extraperitoneales. Y tanto intra como extraperitoneo puede ser perfectamente evaluado en nuestro protocolo FAST. Entonces, ¿qué hace el FAST? Vamos a evaluar si hay líquido libre interasas, vamos a evaluar los espacios entre hígado y riñón, entre riñón y vaso, vamos a estudiar las correderas parietocólicas y ahora con el FAST extendido, ¿extendido a dónde? Extendido a pulmón. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a evaluar, estas son las regiones en nuestro protocolo. Aquí tienen ustedes en esta lámina dónde debe colocarse el transductor para hacer la respectiva evaluación, que serían entonces nuestras ventanas del FAST. Tenemos una ventana en el hipocondrio derecho, ventana en el hipocondrio izquierdo, ventana subsifoidea, donde vamos a estudiar corazón para ver si hay derrame pericárdico o hemopericardio. Y luego nos vamos a venir a pelvis, que debemos hacer cortes longitudinales y transversales de manera de poder estudiar los espacios paravesicales y en el caso femenino el fondo de saco de Douglas. Esto es FAST. Ahora, el FAST extendido es sencillamente que además de estas 4 ventanas, además de estas 4 regiones, deben estudiarse ambos hemitórax, al menos en un punto cada uno. Si usted hace protocolo Blue de 3 puntos cada uno, mejor. Y eso es lo que se denomina, pues, el FAST extendido, donde seguimos con nuestros 4 puntos, pero ahora añadimos el estudio pulmonar. Y ya vamos a ver a dónde es la localización recomendada. Entonces, FAST viene, si lo quiere decir en inglés, EFAST, es Extended Fast, ¿sí? Esto lo escriben con E minúscula, esto lo escriben con guión, esto lo escriben FAST-E. Aparentemente todas las formas de escribirlo están bien, se refieren a lo mismo. ¿Qué tipo de máquina vamos a utilizar? Pues miren, este examen es tan práctico y tan sencillo de hacer y las máquinas de ahora tienen tanta sensibilidad en captar la imagen que prácticamente con cualquier equipo usted puede hacer un protocolo de FAST extendido. Pueden ser equipos de carro o portátiles. Este es un equipo portátil tipo laptop montado en un carro, pero usted puede llevar una máquina grande también. Usted puede utilizar estos aparatos ultra compactos que están ahora tan de moda, tan de furor y que nos ofrecen gran utilidad, como lo son este equipo conocido con la mariposita, aquí está, o estos equipos que se producen en Estados Unidos, en Canadá y en China, que se conectan de manera inalámbrica. También hay equipos que se conectan de forma alámbrica a tabletas específicas. Y estos inalámbricos se conectan a tableta o a su celular. Lo que necesitamos es tener este traductor en el bolsillo o llevar este carrito a la zona de emergencia. Con cualquiera de todos estos equipos se puede hacer. Lo importante es que sean equipos que sean de frecuencia, en este caso 5.2, 6.2, en este caso son 12.3, 12.3 y aquí son traductores 12.5, si usará un lineal o los convexos que son 6.1 o 6.2 megahertz prácticamente de norma. Así que en conclusión, con la máquina que tengan a la mano, con estos traductores que sean convexos o sectoriales, como es el cardíaco, o estos que son de múltiples arreglo fásico, o estos que están aquí convexos, inalámbricos, conectados, o los de carrito. Cualquiera de ellos va a funcionar bien. Vamos a ver entonces unos pequeños videos donde nosotros vamos a observar cómo es la técnica y qué es lo que se va a ver. Entonces, fíjense, aquí tenemos
en el cuadrante, en el hipocondrio derecho, y nos vamos al cuadrante superior derecho, colocamos nuestro traductor en la línea axilar anterior. Pudiera ser la línea axilar media, pero la anterior sirve y también sirve a la línea medio clavicular. Y aquí vamos a apuntar, y aquí tenemos un traductor que es sectorial, y lo apuntamos y lo hacemos angulaciones, barridos laterolaterales, horario antihorario, para ver esta imagen donde está el hígado, esto que acabamos de señalar en verde, el espacio de Morrison, y nos vamos de un lado a otro en la búsqueda del líquido. ¿Dónde vamos a encontrar el líquido? ¿Dónde vamos a buscar ese líquido? Lo vamos a buscar en Morrison y lo vamos a buscar subdiafragmático en el caso del abdomen. Entonces, nuevamente con esto podemos ver, esto es absolutamente normal lo que estamos viendo, esto es lo que esperamos. Esperamos que por encima del diafragma no haya ningún tipo de imagen y que nos diga entonces, en este caso normal, que no hay líquido en este hipocondrio derecho, cuadrante superior derecho. Aquí nos mostró ahorita el diafragma y hacia la zona del pulmón no hay ninguna alteración. Entonces, ahora lo vimos en animación, ahora una fotografía donde vamos a colocar el transductor. Esta es nuestra posición, norte del transductor hacia la cabeza del paciente. Y esta es la imagen normal que vamos a encontrar siempre que posicionemos el transductor allí. Nuevamente, espacio de Morrison, que no está ocupado por líquido. Este es riñón derecho, polo superior, y esta línea hiperecoica es el diafragma. Hipocondrio derecho. Si nos venimos un poquito más hacia el ángulo hepático distal, más relacionado con el polo inferior del riñón, esto está normal. Esta es la imagen que esperamos. Pero esta ya no. Dense cuenta, por favor, de que entre el hígado y el riñón hay una muy pequeñita imagen hipoecoica, anecoica en realidad, que corresponde al líquido libre en el espacio de Morrison. Líquido libre en una muy pequeña cantidad, pero observen ahora cómo tengo más líquido libre. Recuerden que ascitis, todo lo que hay de líquido en el abdomen se llama ascitis, pero hay varios tipos de ascitis entonces. Hay ascitis, por ejemplo, en la insuficiencia hepática por hipoproteinemia. Hay ascitis o sangre en este caso, y dense cuenta ustedes que Morrison está totalmente ocupado y aquí arriba, esto es hígado, aquí también hay líquido, si lo logran ver. Entonces, esto es de mayor cantidad de líquido. Esto es un FAST positivo y requiere una conducta terapéutica inmediata. Hay un FAST positivo. Eso es lo que vamos a reportar nosotros como médico de primera línea, emergenciólogo, intensivista, el cirujano. Y si toca el cirujano, pues enseguida llama a quirófano y llama al equipo quirúrgico y ese paciente debe ser intervenido. La ventana subsifoidea, vamos a verla igual con un mini video de 1.18 segundos. Colocamos esto en donde está el apéndice sifoide. Si lo colocamos de abajo hacia arriba, mi primera imagen aquí arriba es el hígado. Lo vamos a ver ahora con más detalle. Es hígado primero, proximal al transductor. Miren, el hígado está aquí. Esto puede colocarse, bien sea su escuela, si es cardiológica, van a colocar el norte del transductor hacia el brazo izquierdo del paciente, hora 9. A mí me gusta dejarlo para la hora, para la hora 3, corrijo, hora 3, yo prefiero dejarlo en la hora 9. Angulamos un poquito buscando la silueta cardíaca y esta es la imagen que vamos a encontrar. Aquí nuestro objetivo es ver si hay derrame pericárdico y vemos también cómo está la contractilidad de ese corazón. Entonces, fíjense, primero que nada está el hígado, por lo tanto lo vamos a ver cerquita del transductor, hígado aquí arriba, y acá esto es ya pericardio y esto es el corazón con sus cavidades. Nuevamente señalamos el hígado. Estas son las aurículas derechas y esto es la aurícula izquierda, más distalmente. Y ahí vamos a ver, repito, si hay colección alrededor, como ya les voy a mostrar en esta imagen. Podemos hacerlo con un sectorial y lo podemos hacer con un convexo. Cuando estamos usando el convexo, primero nos ubicamos, buscamos el hígado que va a estar siempre en un primer plano, y aquí tenemos las cavidades, y esto es anormal, esto es líquido, imagen anecoica alrededor, eso es un hemopericardio, que puede ser anterior, puede ser completo alrededor, o aquí predominantemente
en la parte posterior. Para lograr esta imagen, muchas veces tenemos que inclinar un poquito el transductor, lo angulamos hacia la parte del hombro izquierdo y obtenemos esta imagen que está acá. Dentana succifoidea. Entonces hice primero hipocondrio derecho, ya hicimos succifoidea y ahora nos vamos al hipocondrio izquierdo. Entonces, cuando estamos evaluando el hipocondrio izquierdo, es de manera igual, el norte del transductor hacia la cabeza y esta primera imagen es el vaso. Aquí vemos el diafragma y el riñón adyacente. Vamos a verlo con más detalle y un poquito más duradera la imagen en la pantalla. Entonces colocamos bien sea, repito, el transductor sectorial o el convexo. Y vemos el vaso y su relación con el riñón izquierdo. Y vamos a buscar también a ver si hay colección subdiafragmática. Colección subdiafragmática. Entonces, vaso, este es el espacio espleno-renal, este es el diafragma y estas son imágenes normales, las que les estoy compartiendo inicialmente, para que vean ustedes cómo es la técnica. Ese es el espacio espleno-renal y este es el diafragma y por encima del diafragma no debe haber nada, no debe haber imagen. Eventualmente podrían encontrarse con imagen en espejo, sobre todo en el hígado, y ves una imagen como el parénquima hepático justamente por encima del diafragma. Pero en ese caso, todos los vasos sanguíneos, todos los elementos que estoy viendo del hígado se reflejan en la imagen en espejo, para diferenciarla de una imagen de condensación pulmonar. Entonces, veamos. Se me vino a pulmón un momentito. Bueno, estamos en pulmón, hablemos de pulmón. Ahora les voy a mostrar cómo es la imagen de pulmón, por eso es que está acá primero pulmón. El protocolo Blue fue descrito con 3 puntos. En la zona 1, zona 2 o zona 3, esto es aquí subclavicular. Estamos acá alrededor de más o menos la tetilla y en línea recta hacia la línea axilar posterior. Entonces tenemos el tercer punto, que es el punto PLAPS, como lo denominó Daniel Lichtenstein. Nosotros vamos a buscar esos 3 puntos en el FAS extendido. ¿Buscando qué? Buscando derrame pleural, que en el contexto de un accidente, eso es sangramiento, eso es producto de esa lesión, o que haya un neumotórax. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el transductor? Lo vamos a colocar en la parte anterior del tórax. Cualquier transductor sirve, repito, aquí sirve hasta el lineal. Y aquí lo que vemos es esta línea hiperecoica que tiene un movimiento sutil. Vamos a verlo luego con detalle. Eso es el deslizamiento pleural, que hace un movimiento como de gaveta, parietal y visceral, parietal y visceral. Colocamos el transductor en el espacio intercostal, ahí nos va a generar la imagen de murciélago descrita por Daniel Lichtenstein, donde esta es costilla y costilla, marcadas aquí en verde, sus sombras, y esto que está aquí se llama espacio de Berlín. Aquí vamos a buscar si hay desplazamiento de la pleura, que es esa primera imagen hiperecoica. Todo esto es piel y músculo. Y aquí vemos entonces cómo se generan unas líneas paralelas, que se llaman líneas A, que significan A, que el pulmón tiene aire, o se generan también estas líneas B, que son unas líneas como una señal de faro, como una señal de cometa, que van hasta el fondo de la pantalla y que hasta 2 son normales en el espacio intercostal. Fíjense que ahora de la parte anterior me vine hacia la parte más posterior. Nuevamente vamos a buscar acá. No tengo ninguna imagen alterada. Aquí está el pulmón que no nos está mostrando ninguna alteración. Entonces, cuando voy a buscar derrame pleural, fíjense este caso, qué importante o qué interesante con respecto a sus signos. Estoy en un convexo y aquí tengo el diafragma, esto es el hígado, tengo imagen anecoica alrededor del hígado, faz positivo abdominal, y tengo esta gran imagen negra, anecoica, encima del diafragma. Esto es derrame pleural. Esta es la imagen que vamos a buscar. La otra imagen de pulmón que vamos a necesitar es esta imagen donde vemos
el desplazamiento, vemos ese movimiento de la pleura con la generación de las imágenes de las líneas A. Y aquí tenemos donde no estamos viendo ningún tipo de movimiento. Y aquí vamos a buscar entonces lo que se llama el punto pulmonar. Volvemos otra vez a mostrar hipocondrio izquierdo, mostrando hallazgos intraabdominales, donde tenemos el vaso, y miren esta imagen dentro del vaso, puede ser perfectamente una ruptura del vaso, y tenemos además también un hemotórax, donde tenemos el derrame pleural y el pulmón colapsado. El pulmón colapsado. Tendríamos que diferenciar si hay neumotórax o no, que eso lo vamos a ver con la desaparición del signo de la playa. Entonces, el signo de la playa nos muestra turbio, por decirlo así, condensado, y luego las líneas B, M, que no tienen, que representan de que no hay movimiento en la pared torácica. Y del otro lado es el signo de la estratosfera. Y aquí ahora bajamos de esta parte superior, de los dos lados del pulmón, hipocondrio derecho, sifoidea, bajamos a través de las correderas parietocólicas y vamos a buscar la presencia de líquido interasas. Líquido interasas, podemos hacerlo de abajo arriba, de arriba abajo, en la búsqueda de esta imagen que es líquido libre en cavidad, que representa un sangrado muy importante. Sigamos bajando, cavidad pélvica masculina y femenina, donde vamos a hacer en longitudinal y en transversal, y esta es la forma como se hace el examen. Nuevamente contra nuestro esquema tridimensional, vejiga y abajo útero y anexos. Vamos a hacerlo en transversal con la marquita a la derecha del paciente y si longitudinal con la marquita hacia la cabeza del paciente. Entonces, nuestra imagen a buscar para ver si hay líquido paravesical o fondo de saco de Douglas. Ahí hicimos la angulación correspondiente del audio ultrasonido para que aparezca nuestra imagen, donde esto es pared anterior de la vejiga, pared posterior de la vejiga, y esto es útero en transversal con sus anexos. En este caso es normal. Estos ejemplos son normales. Si nos colocamos en longitudinal, como cualquier eco pélvico que hagamos, vamos a ver el útero. Aquí comienza, esto es cuello uterino y aquí canal vaginal, que vamos a buscar si hay imagen anecoica en fondo de saco de Douglas. Y el contexto es el que me dice si es un trauma que recibió el paciente, claro que es sangre, claro que es sangre. Pero si yo lo que tengo es un poquitico de fluido en saco de Douglas, pero la paciente no recibió ningún traumatismo y puede ser una ruptura folicular, está dependiendo del momento del ciclo menstrual, bueno, entonces uno hace el diagnóstico diferencial. No es sangramiento por trauma, porque la clínica es la que nos va a indicar qué es lo que significa esto. En el contexto de un trauma, pues tenemos líquido en el fondo de saco de Douglas. Y para la pelvis masculina, siempre también en longitudinal y transversal. Aquí tenemos la pelvis, aquí tenemos una hiperplasia prostática, por cierto, que se insinúa hacia la pared posterior. Véanlo aquí también. Y en este caso, este paciente no tiene colección. Ahí está la próstata en hiperplasia insinuándose hacia la cavidad. Miren, esto, y digo, puse esta diapositiva hace más o menos 1 hora y media, 6:30. Estamos en Colombia, transmitiendo desde Colombia. A las 6:30 de la tarde, yo comencé la transmisión con ustedes a las 9 de la noche en Colombia, que ya vamos a terminar nuestra exposición. Y fui a ChatGPT, GPT-4, y le pregunté cómo estimamos la cantidad de líquido. Debemos estimar la cantidad de líquido. Y ChatGPT dice que es un examen de ecografía FAST. Los médicos hacen este protocolo y pueden determinar la presencia de manera cualitativa.
no lo van a hacer de manera cuantitativa. No es necesario hacer una información. Allá hay 1230 cc. No, eso no es necesario. 854 cc. No, no es necesario. Esto se hace de manera cualitativa y no cuantitativa. Y ya les voy a decir por qué. Entonces, viendo esta recomendación de ChatGPT 4, que hagan esto de manera cualitativa, que es como nosotros lo recomendamos, coincidimos con inteligencia artificial, bueno, vamos a ver cómo podemos nosotros estimar cuánto líquido hay allí. Miren, si el paciente tiene en su cavidad abdominal 250 cc, ya te sale, ya les va a encontrar un FAS positivo, van a encontrar poco de líquido en la línea, en el espacio de Morrison, generalmente, o en el espacio esplenorenal. Hay una pequeña línea anecoica, 250 cc. Pero recuerdan el que les acabo de mostrar en fondo de saco de Douglas. Tan solo con 100 cc de sangre en la pelvis, el ultrasonido puede determinar y decir que entonces es un FAST positivo. Muy fácil de ver. Si usted dice, mira, aquí hay su diafragmático, aquí está el esplenorrenal, aquí está el hepatorrenal. Ustedes, si todo se ve así de fácil, ustedes dicen, ahí debe haber entre 400 y 600 mililitros o cc de sangre. Pero si ustedes ven la imagen de líquido libre en asas, previo a las asas, que las asas flotan en ese líquido, ahí hay no menos de 1000 cc, probablemente hasta mucho más, cuanto más flotantes están esas asas intestinales. Entonces uno puede estimar 1500 cc, pero mínimo hay 1000 cc. Y entonces a los cirujanos que nos acompañan hoy, ¿cuál va a ser la conducta si yo tengo 1000 cc o tengo 1630 cc? Cirugía, rápido, ya, inmediato, es la conducta. E inclusive si tengo 400, 600 también. ¿Sí? No me voy a poner a esperar que haya más, que haya más, que haya más. Cuando estamos en muy poquito, uno puede contemporizar, hacer un hematocrito 2, 3 horas después y repetir el estudio. Pero hay que estar muy pendiente de frecuencia cardíaca y de tensión arterial. ¿Sí? Entonces, como vean esto, en gran cantidad de interasas, líquido libre, no menos de 1000 cc en este caso. Entonces, es muy importante saber de que se aprende muy rápidamente. Y estuve revisando quién aprende más rápido. FAST, los cirujanos aprenden más rápido FAST. La curva de aprendizaje es mínima. Los otros especialistas que partan de cero, no el radiólogo y el ecografista formado, que parta de cero, tiene una curva de aprendizaje donde va a necesitar tal vez 4 a 6 horas de entrenamiento, cuando mucho 8 horas, y pueden recibir una supervisión en 20 a 25 estudios. Y este examen FAST y FAST se hace tan solo en 3 minutos. Y de esta manera voy a agregarle un par de comentarios adicionales. Esto concluye nuestra evaluación IFAST, pero recuerden que yo tengo esta metodología ABCDE, el protocolo, donde entonces tenemos la permeabilidad de la vía respiratoria, la situación ventilatoria, C de corazón o hemodinamia, y tengo D, el estado neurológico. Ya misceláneo es si hay fracturas y si hay otras cosas en ese paciente traumatizado, ¿sí? Entonces yo les voy a hacer un comentario rápidamente del neurológico que podemos hacer nosotros inmediatamente después del FAST, que es la estimación de si ese paciente tiene edema cerebral o no en los casos de traumatismo cráneoencefálico, básicamente en el contexto del trauma, y es midiendo el espesor del nervio óptico. Hay un crecimiento de la papila, como en el fondo de ojo lo vemos los internistas que se ve protruyendo. Eso se ve en ultrasonido también. Y hay un signo que se llama de luna creciente. Así que con este esquema del ojo, les digo que esta imagen anecoica, este es el globo ocular, esta imagen anecoica es el nervio óptico. Transductor lineal con mucha gel en el párpado. Esto es córnea, cámara anterior. Esto que está aquí es el iris, la apertura pupilar y aquí abajo el cristalino humor vítreo. Vamos a buscar esta imagen que es el nervio óptico. Y entonces las coordenadas para hacer ese cálculo es que nosotros coloquemos
A 3 milímetros de distancia de la retina vamos a hacer una medida de borde externo a borde externo y sus diámetros normales son entre 3 a 4.9 milímetros. Pero si ya pasa de los 4.9 milímetros y llega a los 5 milímetros, y peor aún, llega a 5.5 milímetros, hay una excelente correlación con la presión intracraniana, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. Entonces, muy importante, aquí el signo de la papila, capturada desde mi teléfono, chateando con uno de mis asistentes del laboratorio. Y fíjense este caso que recibimos en la terapia intensiva, donde hay una distancia del nervio óptico de 7.3 milímetros. Esto es monstruoso, enorme. Y la papila parece un tumor de lo gigantesco que es. Aquí la hemos medido 1.53 por 0.54 centímetros. Esta imagen la hizo uno de mis adjuntos, hoy día también una profesora reconocida. Va a estar como profesora en el curso POCUS, que vamos a dictar próximamente en Caracas en el mes de abril. Ella es la doctora Laura Sánchez. Bien, y por último, podemos estimar a través del párpado, iluminando el ojo contralateral, podemos observar el iris y podemos ver la apertura pupilar y miren cómo se cerró con la luz. Es una pupila normoreactiva. Así que nos va a servir para ver si hay anisocoria, si no hay respuesta o si las hostias están mióticas, depende del estado de progresión de esa presión intracraneal. Y bueno, con esto terminamos nuestra exposición, que espero que haya sido suficientemente informativa, desde lo básico hasta un poquito conceptos un poquito más avanzados. Espero que, repito, sea de la utilidad de todos ustedes. Nuevamente agradeciendo a Sónica, la Casa Sónica de México, el representante de la marca Fujifilm, pero para nosotros en ultrasonido de los equipos Sonosite. Agradezco muchísimo pues esta invitación a nombre de Sono Imagen, Global Ultrasound Academy, la primera academia certificada por Estados Unidos, POCUS Certification Academy, como una institución educativa de POCUS, proveedor de educación POCUS. Y bien, entonces ahora queda abierto, todavía tenemos unos minutos más al tiempo programado. Estaré muy gustoso de responder cualquier pregunta que tengan ustedes que hacer. Si me hacen una pregunta que no sepa responder, pues nada, nos vamos para ChatGPT, inteligencia artificial, y buscamos la respuesta. Entonces, el señor Daniel Pulve va a ser nuestro coordinador de preguntas y respuestas y nos las va a enunciar a medida que vayan llegando. Aquí ya tenemos ya unas cuantas preguntas. Estamos viendo acá, vamos a subir. Bien, excelente. Ya empiezan a llegar preguntas en nuestro chat. A ver, la primera pregunta que tenemos por acá la hace el doctor José Quintana. Pregunta, ¿cómo va el informe ecográfico? Buenísima pregunta. El, el protocolo POCUS no lleva informe ecográfico. Protocolo POCUS está hecho en la cama del enfermo, en la cabecera del enfermo. Usted escribe en la historia lo que encontró, nervio óptico de tanto, FAS positivo con líquido libre estimando 1000 cc de sangre común. Eso es lo formal. Eso es lo que se hace en POCUS. Acuérdense que POCUS es un estudio binario, hay o no hay. Si usted encontró que es un FAS positivo, que el paciente no está chocado, ese paciente subcurso, ¿cuál es? Tomografía. Y contemporización de los hallazgos imagenológicos con los hallazgos clínicos y de esa manera se toma la conducta terapéutica. Aún así, yo preparé un esbocito, yo preparé una cosa de escribirlo, pues. ¿Qué fue lo que yo encontré? Entonces coloco bajo protocolo POCUS, se realizó estudio FAST. Y ahí lo que hay que decir, si hay líquido o no hay líquido y dónde está. Si usted hace una evaluación integral más profunda, podría poner hallazgos positivos, pero no son como los informes que uno pone, órgano de copatrónico genicidad normal, en caso de un riñón, con relación córtico-medular adecuada y espesor córtico-medular de 2.4 milímetros, no, 2 centímetros. No, 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 no.
Eso no se hace en POCUS. Así que la respuesta es, POCUS no lleva informe. El POCUS se reporta en la historia. Tiene un bemol, respondiéndole al doctor. ¿Quién hizo el POCUS? Lo hizo el cirujano que estaba de guardia y tiene el aparatito en el bolsillo. Él lo pone y lo hace y es su estetoscopio del presente, no del futuro. Y escribe sus hallazgos tal y como uno lo pone en la historia. Si usted lo que quiere es monetizar, si usted lo que quiere es cobrar el estudio, que es razonable, hay que amortizar el costo del equipo. Si usted quiere, entonces, cobrar el estudio aparte de su consulta, va a tener que producir un informe para que el seguro, el paciente, la EPS le pague el estudio realizado. Gracias, Bien, unas felicitaciones por acá de Argentina. Muchas gracias, la doctora Toledo. bien, A tenemos otra ver, pregunta por acá de la doctora Carolina Collado. Ella pregunta, ¿hay algún nivel de trauma abdominal que evite el abordaje transvaginal si la paciente es muy obesa? ¿cómo es la cosa? Volvémoslo a repetir. ¿Hay Y saluda a algún, Carolina Collado, mi seguidora, y yo la sigo también. A ver, ¿hay algún nivel de trauma abdominal que evite el abordaje transvaginal si la paciente es muy obesa? yo creo que no es que evite, que obligue al abordaje, tal vez. El paciente obeso, ¿qué vamos a hacer con él? Así sean un equipo ultra portátil, ellos tienen la posibilidad de cambiarle, de bajar la frecuencia. Si usted utiliza un aparato de la mariposita, usted le pone abdomen profundo y él baja la frecuencia. Si usted utiliza uno de los equipos de doble cabezal o de uno solo convexo, también le permite bajar la frecuencia. Y de esa manera vamos a poder entrar a gran penetración. Ahora, si la paciente es obesa, pudiéramos, y sus condiciones hemodinámicas lo permiten, su condición del trauma, podemos hacer inclinaciones de ese paciente hacia un decúbito o hacia el otro. Este es lo que recomendaría. En un caso de obesidad mórbida, ahí va a ser muchísimo más difícil. Y yo diría que si yo lo que quiero es explorar fondo de saco de Douglas, porque ya revisé arriba, ya vimos el subdiafragmático, ya no encontramos más nada, pero no he podido todavía abordar el fondo de saco de Douglas, está absolutamente indicado hacer el abordaje transvaginal. Bien, tenemos otra pregunta por acá de la doctora Sandra Trejo. Nos pregunta si en los niños la medida del nervio óptico es similar. Bueno, entonces, primero, muchas gracias, Sandra, por acompañarnos. Sandra es una ecografista experimentadísima, pero creo que yo pasaría esa pregunta hacia nuestro querido doctor Pedro Ulchen. Nosotros no nos manejamos con urgencias y cuidados críticos de niños. Nosotros no los hemos visto. No podría responderle si son iguales los valores, que no debe serlo, porque el ojo de un niño, es el ojo y su correspondiente nervio óptico van a ser menores que un ojo adulto ya desarrollado. Estos valores que yo les di son válidos para adultos. Bien, tenemos otra pregunta por acá. El doctor José Oviedo nos pregunta, nos dice, buenas noches, ¿con qué tipo de transductor y en qué corte se obtiene la imagen del reflejo pupilar? Bien, vamos a utilizar un traductor lineal. Para hacer la ecografía ocular, debemos colocar el transductor inicialmente, la mayoría de los ecografistas comienza en transversal. Esto puede hacerse en transversal y también en longitudinal, ¿sí? Colocamos bastante gel, colocamos el transductor encima de ese gel y vemos nuestro globo ocular como yo se los mostré. Y se ve perfectamente el nervio óptico al fondo. Eso es nervio óptico. Para ver la pupila, el transductor tiene que venir de una, estaba buscando uno de mis equipos ultrasonido, no está acá, se los muestro con el mouse. Entonces, en vez de colocarlo de esta forma, tenemos que colocarlo tangencial de alguna manera para agarrar tangencialmente en este corte, poder ver, poder ver el iris. Y uno le juega un poquito antero-posterior, le juega un poquito antero-posterior, y ahí va a aparecer el orificio anecoico, que va a ser la pupila. Entonces, estamos trabajando en este ojo. Entonces, si queremos ver la reactividad pupilar con nuestra linterna del teléfono celular o la linterna cualquiera que tengamos, de equipo otoscopio, lo que sea, en el ojo contralateral,
se aplica la luz, que está cerrado, ese paciente está en coma, ese paciente tiene un grandísimo edema bipalpebral por el traumatismo cráneoencefálico, entonces estimulamos con la luz el ojo contralateral y vemos ese movimiento que hace la pupila, colocando el transductor de esta forma. Bien, tenemos otra pregunta por acá, el doctor José Orjuela. Él nos dice, buenas noches, para quienes queremos empezar por las bases del ultrasonido y entender las imágenes, ¿qué literatura recomienda, doctor? Bueno, hay muchísimos libros disponibles. Me parece muy buena la pregunta porque si uno quiere hacer el ultrasonido, el médico principiante debe formarse adecuadamente. El primer paso es estudiar la física. Primero recordar la anatomía y después estudiar la física para poder entender la generación de las imágenes. Hay libros tradicionales que, con varias ediciones. Eh, Ahorita se me escapa, pero puedo responderle el nombre, el Carroll de ultrasonido general, que allí hay de todo. Pero una cosa, repito, es hacerse ecografista. Cuando uno va a profundizar, uno como ecografista quiere llegar a lo más detallado, al diagnóstico de filigrana, y a nosotros nos gusta mucho competir con tomografía y resonancia. Ah, yo no vi en ecografía. Mira que la resonancia dijo lo mismo. Uno aspira a esto. Pero en POCUS, la preparación, la curva de aprendizaje y la interpretación de los hallazgos es muchísimo, muchísimo más rápida. Fíjense que, se los mencioné, lo repito, se supone que con 4 a 6 horas de entrenamiento, mejor 8 horas de entrenamiento, una persona puede hacer ecografía POCUS y que haga 20 casos, 25 casos cuando mucho. Antes se hablaba de 200 casos supervisados. Después se dijo, no, esto es demasiado, 100 casos supervisados. Bajaron y ahorita el consenso es que con 25 casos supervisados es suficiente. Si disponen de tecnología de simulación, alivia muchísimo y permite hacer que esa curva sea aún más corta. Entonces, el RUMAC es otro libro, ya viene el insight. El RUMAC, para estudiar profundamente ecografía, me parece muy bueno. Y después salte a los libros tradicionales de ecografía Doppler, como son el Ziller o el Pollack Pelerito. Pero POCUS no necesita ser tan profundo el entrenamiento. Tenemos otra pregunta por acá, el doctor Jorge Luis Ranilla. Él nos pregunta, ¿realiza síntesis diagnóstica con guía ecográfica? Si nos los piden los gastroenterólogos, sí, claro que sí, hacemos paracentesis guiada por ecografía, pero no para un lavado peritoneal diagnóstico, para drenaje, para observación y hacer citología y estudio citoquímico en caso de una citis que sea tal vez de origen tumoral. Se hace fácilmente, nos vamos al lado izquierdo, que es donde inclinamos el paciente un poquito hacia la derecha, ahí se forma este, este, eh, las asas intestinales se van a desplazar por gravedad, colocamos el transductor y acompañamos la penetración de la aguja y después hay algunos que hacen todo con aguja y sacan, otros montan un catéter, un yelco y se hace entonces el drenaje. Pero no se hace en este momento, o sea, no está indicada si tenemos el recurso de la ecografía para determinar si hay un sangrado. No se hace ya, está en desuso, a menos que no haya un ecógrafo en ninguna parte. ¿Sí? El lavado peritoneal diagnóstico. Bien, tenemos un par de preguntas de la doctora Zulma Rodríguez. La primera de ellas, por orden, para medir el nervio óptico, ¿qué frecuencia del transductor debe usarse? Traductor lineal de 10 a 5 MHz. Si tiene 12, 3 MHz, no importa, pero es un traductor lineal con una frecuencia mínima de 10, banda ancha, 10 MHz a 5 MHz. Se ve perfecto. En ese orden de ideas, la segunda pregunta sería, en la paciente embarazada en tercer trimestre avanzado, traumatizada, ¿se modifican los puntos de evaluación ecográfica por la ocupación de espacio de un útero grávido? Sí, tal vez nos va a dificultar porque es un útero de gran tamaño, por supuesto.
Pero sin embargo, cuando abordaje subsifoideo va para ver si se mantiene, para ver si hay hemopericardio. Los pulmonares se mantienen. ¿Y qué nos interesa? Subdiafragmáticos y nos interesan los hepatorrenal o el espleno-renal. Todo se puede hacer en la embarazada. Tal vez ese líquido, si es muy grave, ese que va a flotar interasas, tendríamos que colocarnos, bajar por las correderas parietocólicas y de forma lateral orientar el transductor de una manera coronal hacia esos espacios. Bien, Interasas. bien, avanzando por acá, tenemos una pregunta anónima. Nos dicen o nos preguntan, ¿la exposición del ojo al ultrasonido no trae ningún daño? Bonita pregunta, claro que sí. Lo que se recomienda, ya los equipos tienen el patrón del ojo. Nosotros necesitamos manejarnos con índices mecánicos y con índice térmico más bajos. Y hacer el estudio se hace bastante rápido, pero no quedarnos media hora dándole, insonando ese ojo y ese nervio óptico. Entonces, la recomendación es inclusive que vaya al botón de potencia que los equipos tienen y bajar la potencia y no dejarla en 100%, sino bajarla a 75, 80%. Y de esa manera estamos protegiendo el ojo. Y el software de ojo, propiamente dicho, va a disminuir índice mecánico índice térmico para proteger al ojo. Bien, tenemos una pregunta adicional por acá del doctor Joel Rosa. Nos pregunta si la aplicación de FAST o iFast se aplica igual en niños. Sí, tenemos que buscar si hay depósito de líquido, igual sangre, en esas posiciones que les mencioné. Subdiafragmáticos, espacios hepatorrenal, espleno-renal, pericardio, pulmón hacia las bases y el líquido interasas. El patrón es el mismo. Bien, Olvidé decir, y pelvis, buscando los paravesicales. bien, avanzando por acá, el doctor Marlon Villasmil nos pregunta cuánto sería el mínimo de CC en cada ventana, hablando cuantitativamente para determinar que una ventana está positiva. No lo hablamos cuantitativamente, lo comenté, no hacemos medición cuantitativa. Siendo absolutamente franco, hay quien ya produjo una fórmula, que no es la misma fórmula de ancho, largo, profundo multiplicada por 0,523. Se hace de maneras diferentes. Hay para hacer la medición de la colección y luego aplicar fórmulas. Nosotros no la utilizamos. Y les recordé de que con 250 cc ya usted va a encontrar ocupados el espacio de Morrison, puede encontrar ocupado el espacio espleno renal. A medida de que aumentan y se comprometen y se ven más grandes, no es lo mismo una mínima línea negra anecoica que una gran línea y que ahora lo tengo subdiafragmático para ese tipo de hallazgos. Entonces generamos que debe haber no menos de 400 hasta unos 600 cc, es el estimado. Eh, no tiene sentido, no tiene sentido, no que el cirujano nos pregunte y nos llamó, nosotros no somos los cirujanos. Dime cuánto cc hay ahí, no tiene ningún sentido que yo le vaya a decir hay 483.5 cc. Hay sangre, es positivo, entre 400 y 600 cc, corra y resuelva. Es una estimación cualitativa. Si se lo pide, no, es que yo quiero saber cuánto hay, no tiene mucho sentido. Habría que ponerse a buscar la fórmula, con decirle que no la presento, no la uso, no me la sé de memoria, ¿sí? Porque no tiene utilidad a la hora de decidir si ese paciente va a entrar al pabellón o no de manera inmediata. El doctor Carlos Esteban Sánchez nos pregunta en cuanto a la valoración subsifoidea y el corazón, nosotros en emergencia, ¿qué conducta debemos seguir al tener hallazgos cardíacos de trauma? Si tenemos hallazgos cardíacos de trauma, hay que apoyarse con el intensivista, ¿sí? Si usted está en capacidad, si usted ya no es un novicio, no es un principiante y depende de la cantidad, uno mismo puede hacer
la pericardiocentesis guiada por ultrasonido y drenar ese corazón, ¿sí? Si es que estamos viendo de que hay un compromiso ahí hemodinámico. Pero vuelvo a insistir, es ecografía POCUS, binaria, hay o no hay. Usted encuentra que hay entonces sangre en el pericardio, debe contactar, yo diría, al intensivista si quiere hacer la pericordacentesis o como parte de un equipo multidisciplinario de una emergencia, cirujano de tórax. Bien, avanzando por acá, tenemos una pregunta de la doctora Liz Álvarez. Buenas noches, querido maestro Leandro. ¿Tiene algún tips para evaluar retroperitoneo en trauma anterior o cuando sospechamos trauma pancreático? Ok, vamos a buscar ese trauma pancreático que está en el retroperitoneo que les mencioné al principio, de la ubicación de los intraperitoneales y extraperitoneales. Generalmente la evaluación la hacemos con el paciente en decúbito supino, por lo general. Y cuando estamos evaluando riñones, que también es retroperitoneo, como se los mostré en el video, también podemos ver si hay extensión del líquido, del sangrado. Para páncreas, hay quien habla de hacer un abordaje coronal, pero yo lo veo muy difícil. No me ha tocado hacerlo, si les confieso. Lo hemos visto, sabemos que puede existir, pero haríamos el abordaje habitual de páncreas con el paciente en decúbito supino. Como cuando estamos examinando aorta, tronco celíaco y vemos páncreas. Si hay alrededor de este órgano sangrado, se va a ver como cuando estamos buscando o diagnosticando un quiste o pseudoquiste de páncreas. Muchas gracias, Liz, por acompañarnos, porque ella es una cirujana experta en cirugía y en ecografía. Y por ahí vi, ahora soy yo el que mando saludos, vi a la doctora Eda Chávez, nuestra presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, que también nos acompaña esta noche. Un saludo muy cordial para ella. Bien, tenemos un par de preguntas por acá por responder. Una de ellas la hace la doctora Zulma Rodríguez. Nos pregunta si en la embarazada se debería hacer la misma evaluación en el feto. En el feto, les recuerdo que dije que es muy puntual, se llama POCUS fetal y es solamente ver si hay actividad cardíaca o no. La va a ver en el modo el modo B, latiendo, moviéndose, y si quiere le hace entonces también un modo M y uno ve entonces que no hay desplazamiento de la línea porque no hay actividad cardíaca. Si hay actividad cardíaca, se llama al perinatólogo, de manera de que entonces haga la evaluación más profunda y estimen si es necesario, según las condiciones de la madre, qué se va a hacer con ese producto fetal, dependiendo de la edad gestacional. Pero entonces el protocolo solamente para el feto, poco fetal, ver si hay actividad cardíaca. Bien, la última pregunta de la noche la hace el doctor Francisco Mora. Pregunta si hay diferencia entre FAST y FOCUS. No, el focus es un estudio de corazón. Es ultrasonido cardíaco enfocado. Ese es el focus. Que honestamente, si usted se lee el protocolo y las líneas, las recomendaciones, las guidelines de la Asociación Americana de Cardiología y de los grupos implicados en la realización de ultrasonido, caray, un focus es prácticamente lo mismo que un ecocardiograma. Ellos pretenden que el que haga focus este, eh, eh, de tanta información como la que se hace en un ecocardiograma transtorácico hecho por un cardiólogo. Y yo estoy en desacuerdo con eso. Hay que estudiar mucho. La curva de aprendizaje es larga y desde el punto de vista de lo que yo necesito para POCUS, no lo voy a hacer. Ahora bien, ¿vamos a hacer ultrasonido cardíaco? Sí, entonces yo recomiendo el protocolo FATE. El protocolo FATE se escribe, FATE, donde vamos a buscar cómo está la contractilidad miocárdica y estimulamos la fracción de eyección al ojo por ciento. No hacemos ninguna medida, ninguna. Y tenemos algunos marcadores, por ejemplo, en lo que abre la válvula mitral. Y si ella pega su segmento distal, llega y se adosa del septum, esa es una súper fracción de eyección
de excelente número de 58 o 60% para allá. Entonces depende de la contractilidad y de la apertura de la válvula mitral, uno puede estimar cuál es el grado de fracción de eyección o cuál es el porcentaje de fracción de eyección, que por supuesto la vamos a hablar de normal, moderada o baja, no vamos a dar ningún número. Como parte de ese protocolo FATE, también vamos a buscar derrame pericárdico, vamos a buscar taponamiento cardíaco y si tenemos Doppler, podemos evaluar si hay regurgitaciones en las válvulas con el chorrito, con el color. No lo vamos a utilizar con Doppler. Así que Focus, F, y lo escribe F grande o pequeña, CUS, ese es ultrasonido cardíaco. Focus. Tenemos algunas preguntas que han llegado en estos últimos minutos del Bien, vamos a doctor responderlas Jesús el tiempo que... Calderón. Sí. Nos comenta, buenas noches, profesor. En el contexto de un paciente con ICC que nos llega al servicio por un politraumatismo, ¿cómo podemos diferenciar líquido libre por ascitis de un hemoperitoneo y cómo reportaría el FAST? No, no va a ser posible diferenciarlo. Porque acuérdate que todo lo que esté del líquido, que es imagen anecoica, que esté en el abdomen, eso es ascitis, y la ascitis es sangre, bilis, exudados, en el caso de la insuficiencia cardíaca. Pero yo creo que tendríamos elementos, desde el punto de vista ecográfico no lo puedo diferenciar, ¿sí? Eh, si es sangre y depende en cuánto tiempo se está formando esos coágulos, yo puedo ver ecos flotantes, grumos flotantes dentro de ese líquido anecoico, de ese líquido libre. Eso es un indicador de que eso es sangre. En el contexto de que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, entonces si está así para tener ascitis, él tiene que tener la vena cava dilatada por 2 centímetros o más. Su vena cava no se va a comprimir, el acortamiento va a ser menor del 50%, solo un poquito o ninguno. Y si le veo el hígado, que claro, yo busco el hipocondrio derecho, ya tengo que ser un ecografista con más elementos, ya no es el estudiante de medicina, no es el enfermero o el residente, y digo enfermeros porque en muchos hospitales internacionalmente el enfermero hace el FAST, el estudiante de medicina y el residente hacen el FAST. Pero bueno, este es Latinoamérica y este ecografista tiene más conocimiento. Entonces, cuando ve el hígado buscando el espacio de Morrison, se encuentra con las venas suprahepáticas dilatadas. Entonces, eso usted dice, ese paciente todo es congestivo. Y él sigue congestivo, no tiene, y está en ascitis y no tiene grumos, probablemente ese hallazgo no tenga que ver con el traumatismo. Si tiene los grumos, atención. Pero entonces no es tampoco nuestra única herramienta. Viene el hematocrito, viene la frecuencia cardíaca y viene además la presión arterial. Todo esto hecho en esa hora que se llama la hora dorada, que es que el diagnóstico y todo lo que vayamos a resolverlo, así se llamó en cirugía de urgencias, la hora dorada, para poder tomar decisiones inmediatas. Pero es muy difícil, no vamos a poder decir que si uno u otro. Lo malo es que ese paciente está en dos contextos. Es un paciente con ICC, con insuficiencia cardíaca congestiva crónica, y es un paciente que se traumatizó, tiene un trauma cerrado de abdomen. Tiene las dos cosas. Hay que buscar no solamente ecografía, sino, repito, hematocrito, tensión y frecuencia cardíaca. Avanzando por acá tenemos una pregunta del doctor Javier Morales. Nos indica, ¿tiene alguna implicación práctica la determinación y descripción de colección en Douglas y también en Retzius o ambas? No, claro que sí la tiene. En el contexto de un trauma abdominal, es un FAS positivo, ese paciente tiene hemorragia interna. Ahora, lo vas a meter a pabellón de inmediato si es el poquito ese que yo mostré, que bien puede ser producto de un folículo roto. Viene el contexto clínico, en qué condiciones está ese paciente. Y la gran ventaja con el FAS es que yo lo puedo repetir cuantas veces yo quiera, cada media hora, cada 2 horas. Y voy cotejando mi resultado del FAS con el hematocrito y la tensión arterial. Pero sí, un poquito en Douglas es un FAS positivo.
Bien, tenemos una pregunta adicional por Bien, acá del doctor José Villalba. Nos dice buenas noches, excelente ponencia. A nivel de pericardio, si se observa líquido, ¿solo es positivo o se estima alguna cantidad o centímetros? nuevamente, protocolo FAST, protocolo POCUS es binario, hay o no hay. Ahora sí, es capaz de estimarse cuánto derrame pericárdico hay. Sí, claro que sí es posible. Que lo importante no es cuánto hay, sino que con qué velocidad, te cuento, con qué velocidad se incrementa. Para los cardiólogos es más importante la velocidad de incremento que la misma cantidad. Entonces, si yo lo tengo en la cara anterior a donde yo estoy haciendo el enfoque o el abordaje subsifoideo y nada más está allí, hablamos de que es poquito, que es leve, pero si ya yo tengo el apex también comprometido y tengo comprometida la cara posterior, hacia posterior a la pantalla del ecógrafo, donde están ventrículo izquierdo y derecho, ese es un derrame pericárdico de mucha mayor magnitud. Y puedo llegar al extremo máximo de encontrarme un taponamiento cardíaco donde se ve una contracción paradójica de aurícula y ventrículo. El ventrículo derecho uno salta y otro no, uno salta y otro no alternadamente, no viene la contracción de esta manera. Eso es una emergencia inmediata, inmediata para el drenaje. Tenemos una pregunta por acá de la doctora Aleidis Romero. Nos dice, buenas noches, doctor. En caso de región pulmonar, ¿se reporta derrame pleural o se reporta hemotórax? Derrame pleural. Imagina, nuevamente, es el contexto clínico el que me va a decir, ¿no? Entonces, yo generalmente en esos casos escribo, observamos la presencia de derrame pleural en muy probable correspondencia con hemotórax, porque eso es lo que está pasando. Es el accidente de tránsito, es la costilla rota, que puede o no tener compromiso en el acto. Entonces, yo lo pongo como primero derrame pleural, pero ¿de qué origen? Acuérdate que puede ser canceroso, infeccioso o traumático, como es el caso. Pero la, 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 la descripción primaria, la primera que voy a dar es derrame pleural. Y luego digo, y lo completo con posible hemotórax. Bien, doctor, ya hemos cumplido Bien. con las preguntas.